ahora. El Senado vota la pensión garantizada universal que podría empezar a pagarse en febrero para más de 1,5 millones de personas, todos los que están afectos hoy día al pilar solidario, entre pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Si es que se aprobase hoy, el miércoles se podría estar votando en la Cámara de Diputados todos los detalles de esta discusión junto a Kevin Felgueras. Kevin, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de esta pensión garantizada universal que a esta hora está en votación en la sala del Senado. Estamos con el senador José García Rominot de Renovación Nacional y el senador y futuro ministro Carlos Montes del Partido Socialista. Les agradezco a los dos por estar acá. Senador José García, el futuro ministro dijo que usted hablara primero, así que le vamos a hacer caso. Le pregunto primero, ¿hay acuerdo político, hay harto respaldo para esta creación de la pensión garantizada universal? Finalmente se hizo un buen trabajo acá en el Parlamento. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Más que un acuerdo político propiamente tal, lo que ha habido es ir construyendo una serie de coincidencias. Se ha trabajado intensamente. Esto es una materia que además se viene trabajando ya desde hace un par de años. No logramos acuerdo, finalmente no hubo acuerdo para hacer una reforma mucho más profunda a nuestro sistema previsional, pero estamos estableciendo esta pensión garantizada universal, que es un gran avance, que además se está haciendo con responsabilidad fiscal, que en mi opinión hemos reforzado nuestra institucionalidad fiscal porque a este proyecto hubo reparos ni más ni menos que del Consejo Fiscal Autónomo, que particularmente rechazó una de las fuentes de financiamiento, hubo que buscar alternativas y nos pusimos a la tarea junto con el Ejecutivo y bueno, eso es lo que estamos viendo, el resultado de todo ello es lo que estamos votando esta tarde y que yo espero culmine exitosamente y que la Cámara de Diputados haga lo propio el próximo miércoles y dentro de enero tengamos lo que le hemos dicho a la ciudadanía, pensión garantizada universal financiada. Bueno, ustedes de hecho ya habían votado. Dejaron de sonar los timbres justo cuando partimos esta entrevista, se aprobó en general unánime esta pensión garantizada universal. Senador Montes, costó mucho llegar a este momento, de hecho se hace en las postrimerías de este gobierno, costó mucho llegar a poder establecer este piso mínimo para la ciudadanía. Mire, hubo acuerdo porque es muy necesario, ¿no? Principalmente. Esto tiene como antecedente la pensión básica solidaria de Michelle Bachelet, que dijo aquí las personas que no tienen ninguna pensión reciben una pensión solidaria. Ahora, ¿qué es lo que se plantea? Que hay un piso para todos, hasta el 90% de los ingresos, hay un piso de protección en pensión. Esto se planteó muy fuertemente en el debate nuestro del año 2020, en enero de 2020. Se planteó también en todas las candidaturas presidenciales prácticamente, por lo menos todas las de oposición sostenían que había que crear una pensión básica universal. Al final de este gobierno, después de un proyecto que no resultó, lo levanta y hay acuerdo de que esto hay que hacerlo. Es un gran esfuerzo de Chile. ¿Por qué? Porque esto cuesta 3.300 millones de dólares, equivalente a un IFE, pero el IFE es un solo mes. En cambio, esto es de por vida. O sea, para 50 años hay que pensar que va a haber este piso de protección. Y el propio presidente electo, Gabriel Boric, plantea que hay que subirlo a 2.50 en la medida que se dispongan los recursos para eso. Esto es algo importante, es algo que realmente debiera responder especialmente a la familia de personas, profesores, personas que jubilaron con pensiones muy bajas en el viejo sistema. Y con esto les sube la pensión un tanto y eso no había habido beneficios para el sector. Senador García Rominot, lo decía el senador Montes, también lo dijo el presidente electo, esto hay que ir repensándolo en el camino a corto plazo, me imagino, ¿no? O sea, estos 185.000 pesos pueden ser una base para seguir mejorando las pensiones. Es un primer paso, sin duda, y tal como lo dijo el senador Montes, el primer paso fue durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet cuando se creó el pilar solidario. Entonces, qué bueno que ahora podamos dar un nuevo paso y seguramente tendrán que venir otros en que hay que aumentar el valor de la pensión, en que ojalá podamos hacernos cargo de otras situaciones previsionales que también están pendientes. El senador Montes lo ha planteado con harta dedicación, por ejemplo, lo de los niños que tienen ciertos niveles de invalidez menores a los 18 años. En fin, la verdad que en materia previsional todavía nosotros tenemos muchos desafíos, vamos a tener que hacer la reforma más profunda, vamos a tener que aumentar la cotización, hoy día cotizamos con un 10%, ojalá lleguemos a los niveles que tiene la OECD con un 16, 18%, porque en la medida que tenemos más ahorro,
luego de que tenemos una pensión garantizada universal financiada con recursos públicos, financiada con impuestos, de todo lo que se vaya acumulando de ahorro de los propios trabajadores pasa a incrementar su propia pensión. Entonces el incentivo a ahorrar más es muy muy grande, porque eso es lo que va a permitir tener mejores pensiones. Y no descuidar el crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía es muy muy importante. Este es un beneficio que va a durar 50 años. Sí. Entonces asegurarnos el financiamiento para pagar bien es algo también muy trascendente, y fundamentalmente los recursos tienen que venir del crecimiento de la economía. Senador, ¿y fue una buena señal que desde el gobierno de Gabriel Boric se diga que no se abre la puerta a más retiros de fondos de pensiones? Para mí sí, para mí siempre los retiros fueron una mala política pública, y por lo tanto que hoy día haya un compromiso de que no van a continuar los retiros es muy importante, porque finalmente los retiros, ¿qué significan? Pensiones más bajas, y lo que estamos haciendo, lo que estamos buscando son mejores pensiones. Senador García Rominot, muchas gracias. Senador Carlos Montes, retomo un poquito esto de que esta es la base. ¿Se tiene que ir avanzando en una reforma al sistema previsional ahora que está a puertas de cambiar el gobierno? La verdad que tener una pensión de protección de 250.000, como plantea Gabriel Boric, es un paso, es una pieza fundamental de un nuevo sistema. Pero ese nuevo sistema requiere también que las pensiones todas suban normalmente, no solamente por el aporte del Estado, y hay que reorganizar el sistema y repensarlo. Y a su vez hay que repensar cómo se usan estos recursos. ¿Quién decide cómo se usa? ¿Para qué actividades van? ¿Y de qué manera? ¿Con qué? Que favorezcan a los pensionados, pero también que favorezcan al país. ¿Cómo conjugar las dos cosas? Yo sí quiero decir de que a uno le duele que en este proyecto no estemos incorporando, además de los niños con discapacidades diversas, se les aporta algo pero poco. Creemos de que es muy importante que las pensiones de reparación de derechos humanos hayan quedado simplemente, la reparación se pone a cuenta de los 185. Si alguien tiene una pensión de 140, solo recibe 45 al diferencial. Nos parece que el tema de derechos humanos son compensaciones a las personas que sufrieron daño de familiares que los asesinaron, de que personas que le violaron sus derechos, trabajo que no podían jubilar porque se perdieron todos sus antecedentes. Bueno, hubo una reparación de derechos humanos y aquí no lo han tomado en cuenta. Y simplemente dice, eso fue como un complemento. Bueno, eso está mal pensado y lo hemos dicho y vamos a seguir diciéndolo ahora y después, y esperamos que el próximo gobierno corrija esta materia que es muy importante. Senador, no puedo dejar de preguntarle, se lo preguntaba al senador García Rominot, sobre la idea o la postura del gobierno de Gabriel Boric, del cual usted va a ser parte, de cerrar la puerta a los retiros de fondos de pensiones. Usted, de hecho, fue muy crítico al momento de tener que votar y aprobar esa iniciativa. Le pregunto, ¿es una buena señal, una buena política el decir que no va a haber más retiros? Mire, yo creo que los retiros son algo inadecuado y provoca distintos problemas, pero lo que sí hay que asumir que hay problemas todavía de ciertos sectores que no tienen ingresos o no tienen ingresos. Entonces se requiere que el Ejecutivo, nuevo gobierno, analice cuál es la situación, qué sectores son los que tienen más necesidades. Hay sectores profesionales de 60 años que no tienen trabajo, hay distintas realidades y tenemos que crear respuestas para los sectores que no lo tienen, y eso es parte de la política social y no necesariamente implica retiros. Senador Carlos Montes, para mí un privilegio haberlo tenido acá en el Congreso Nacional. Probablemente ya no nos volvamos a topar en esta pasada, pero usted como ministro ahí, todo el éxito, toda la suerte. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo a usted un tiempo no tan largo como a Fidel Oyarzo, pero nos terminamos haciendo bien amigos acá. Es verdad, ya. Don Carlos Montes, muchas gracias, y retira el regalo, que es con harto corazón. Tratemos de mejorar la oferta, sí. Muchas gracias, señor. Que esté muy bien. Ahí está el senador Carlos Montes, por favor, para allá, para que no se nos cruce por la cámara. Muchas gracias, senador García Rominot. Ahí está el senador Carlos Montes, futuro ministro de Vivienda, aquí conversando en una de sus últimas votaciones. Ojo, una de sus últimas votaciones va a ser esta pensión garantizada universal. Ya después mirará el Congreso desde lejos. Sí, y un gran recuerdo al gran Oso Oyarzo, 2 años y medio sin él, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Don cual. Kevin Felgueras, un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao.